No te escuchas, Roberto. Aunque no dice que estás en mute. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Amado Padre Celestial, honramos tus preciosos nombres, Señor, y te glorificamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia ser con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo en el que vamos a estar estudiando más tu palabra, Señor. Gracias por el maestro que ha, Señor, sacado tiempo para preparar la clase, Señor, y que tiene también esa enseñanza, Señor, que tú le has dado para darnos transmitirnos a nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por el privilegio de tener acceso a ella, Señor, de poder estudiarla sin ningún tipo de persecución, sin ningún tipo de problemas, Padre. Te pedimos que nos prepare, Señor, nuestras mentes para recibir esta enseñanza y que podamos estar en comunión concentrados, Señor, digiriendo esta clase que tenemos para hoy, Padre. Te pedimos tu ayuda y tu bendición en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de ese versículo en Romanos capítulo 2, cuando dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice que a un grupo le iba a dar vida eterna y a otro le iba a dar juicio y condenación. Y empezamos a ver varios textos en donde dice que el Señor iba a juzgar, como Romanos 14 dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Vimos como Jesús en Mateo 5, cuando habla del juicio, eh, el juicio final que separará a todas las personas, dice que es un juicio de obras. En Mateo 16, que dice que cuando Él venga en su gloria, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Y entonces como que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque la Biblia está hablando de obras. Sí, en Romanos 1 y lo que la Iglesia Evangélica dice que somos salvos solamente por la fe. En Primera de Pedro dice que Dios juzga según la obra de cada uno. Y en Apocalipsis a todas las iglesias les habla de sus obras. Él le dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y dice a otra iglesia, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A las iglesias en Apocalipsis, lo más normal es que le llamen de obras. Por lo general, cuando uno ve un comportamiento mal de una persona, uno podría decir, tú estás haciendo todo mal. Y la persona puede decir, no, pues yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo. Ok, todos somos pecadores. Pero la Biblia habla de la fe, pero también está hablando mucho, mucho de las obras. Y eso es lo que queremos ver, cómo se relacionan esos dos temas. Romanos capítulo 3 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Cuando ustedes escuchan que Romano dice bajo la ley, ¿a quién ustedes creen que que él se está dirigiendo? A los que están bajo la ley. ¿Qué es lo que que le llega a la mente? Cuando dice que todo, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es el texto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando dice a los que están bajo la ley, ¿a quiénes se refieren? Lenis, ¿qué tú opinas de ese versículo? Bueno, que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se llevaba mucho lo que era la ley, porque todavía no estaba la gracia. Entonces, para ese tiempo se vivía lo que era el bien, mal por mal, se vivía mal por mal. Se llevaba entonces lo que era la ley mosaica y también la ley escrita por Dios cuando Moisés subió al monte. Entonces, ellos se refieren a que si tú guardas la ley, no eres salvo por la ley. Tú debes de guardar la ley, pero tú no eres salvo por ley, porque cuando vino Jesús, entonces no abolió la ley, sino que la ley se seguía, pero con amor. Ya no era mal por mal, sino mal por bien. Entonces estamos salvos por gracia. Y por las obras se refiere también a que dentro de la iglesia nosotros hacemos obras, como estuvimos discutiendo la semana pasada, que se refería a nosotros
los cristianos, las obras que hacemos, porque la misma palabra dice que no te conozco. Entonces, a veces nosotros creemos que las obras que hacemos son lo que nos va a salvar a nosotros, sino no llevar lo que es los mandamientos, sino la ley que llevaban los fariseos. Es decir, que hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Amén. Va por ¿Cómo ahí, eran, más o menos. eran salvos las personas en el Antiguo Testamento? Ellos eran salvos porque llevaban la ley y los mandamientos que Jesús le escribió a Moisés, pero por la ley que llevaban, que era matar por matar, esas leyes que se llevaban, que eran mal por mal, pagar, eh, matar por matar, al que hierro mata, hierro muere, solamente por la gracia de Dios, a quien Dios, que es soberano, quería salvar, salvaba. Pero esa era la ley que se llevaba hasta que fue escrita por Dios en la tabla de Moisés. Carlos levantó la mano. Maestro, está bien. Repito otra vez la pregunta porque tengo un comentario. La pregunta. Sí, es decir, primero pregunté, ¿quiénes son los que están bajo la ley en ese texto? Cuando dice, pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son ese grupo? Y luego pregunté, ¿cómo eran las personas salvas en el Antiguo Testamento? Eh, bueno, un comentario que Se escucha bien. Apaga tu cámara, a ver, porque no se escucha bien tu audio. no se escucha ahora, maestro. Se escucha un poquito mejor, pero vuelve a hablar, a ver. Aquí se escucha mejor. Se escucha como entrecortado. Apaga tu cámara para que nada más se escuche de banda con la voz. Ok, prueba. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí. Ok, maestro. Usted me corregirá referendo al comentario que yo le voy a decir ahora, referendo a la pregunta que usted dijo y según el texto que aquí hay de... Entonces, yo entiendo que los que están bajo de la ley fueron aquellos que yo entiendo que no tuvieron, no conocieron de la ley, porque según lo que dice ahí, que los que conocen, por ejemplo, de la ley, ya caen en pecado porque conocen la ley, en este caso la ley de Jehová, en la cual en aquel tiempo, por la ley de Jehová, ellos son salvos, como los mandamientos y esas cosas. Pero yo entiendo que los que están bajo a la ley, yo entiendo son aquellas personas que no conocieron de esa ley en aquel tiempo. ¿Usted me entiende? Sí. Vamos a... Entonces, esa persona, por ejemplo, que no conocieron de esa ley, en la cual el hombre, ya conociendo esa ley, sabe cuál es el camino que debe de seguir. Y cuando hablamos de esa ley, hablamos de las celebridades del pueblo de Israel. ¿Usted me entiende? Entonces, esa persona que no conocieron de esa ley, yo entiendo que esa persona, yo creo que quiero que me ayude con ese versículo. Romano dice, por ejemplo, creo que en el, en el capítulo 2 en el 3 capítulo 20 más o menos, o 23 en la cual le dice, por cual todo pecaron, están destituidos de la gloria. Pero más hacia abajo dice que el Señor tiene como que borró esos pecados, como que Él borró de esos pecados. Eso como que dice que como esas personas que pecaron sin conocer la ley, el Señor tiene eso como por olvido. Usted me está entendiendo, ¿verdad, maestro? Estoy entendiendo un poco. Tú estás hablando de Romano 2 y Romano 3. Vamos a seguir viendo las opiniones de los demás compañeros, a ver cómo desempaquetamos esto. Atanasio Jiménez. Bueno, maestro, ¿me escucha ahí? Sí, claro. Ok. Yo pienso que cuando dice para los
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, aquellos que ya están en la gracia quieren seguir viviendo de acuerdo a lo que estaba establecido en la ley. Usted preguntó que si bajo la ley la gente se salvaba. Bueno, eh, recordemos que partiendo del mandato que Dios daba de que haciendo un sacrificio los pecados eran perdonados, un macho cabrío, un palomino, una cosa. Bueno, partiendo de ese hecho, vamos a decir que sí. Entonces, Entonces, haciendo esas obras de Moisés, ellos eran salvos. bueno, ese fue el medio que Dios le proveyó en ese momento para que pudieran alcanzar, Aquí, aquí para en que Romanos, pudieran, para que pudieran justificarse. O pero sea, miren qué interesante. Qué bueno que usa esa palabra, justificarse. Dice Romanos 3:20, que ahí lo he marcado en rojo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. correcto, porque ya esa parte de la ley queda abolida, porque ya a partir de ahora es bajo la gracia. Sí, pero Entonces, lo que Pablo está diciendo ahí es que los judíos en el Antiguo Testamento, por esas obras que hicieron, no fueron considerados justos. lo que, Profe, pa- lo que pasa es, maestro, que yo entiendo que cuando habla de las obras, se está refiriendo a que no vamos a alcanzar la justificación por buenas obras que hagamos, porque las obras que nosotros hacemos en este momento, vamos a decir, son producto, son el fruto de esa gracia que ya Dios ha puesto en nosotros. No que esas son un prerequisito. Yo pienso que el reproche que Dios da, el Señor nos da a aquellos que no han, eh, a lo que dice que no conoce sus obras, es porque hemos actuado o han actuado, vamos a decir, un poco egoísta, porque no, esa gracia que ha recibido no la ha puesto en ejecución para adelante. Vamos a Esa es seguir la viendo. obra que, Vamos a seguir la obra. desentrañando. Hipólito levantó la mano. Amén. Sí, mi opinión es yo creo que son dos preguntas a la vez. Una pregunta es, ¿cómo eran salvados en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, yo pienso, eran salvados por la obediencia a la ley de Dios, a los profetas de Dios, a los mensajes que Dios eh, les mandó según la ley. Y la otra pregunta, aquellos que están debajo, que estaban debajo de la ley, porque dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Yo creo que son aquellos que pretenden obedecían a Dios y al mismo tiempo rechazaron a Jesús, que era el Salvador y el portador de la gracia. Pretenden obedecer a la ley de Dios, a la palabra de Dios y al mismo tiempo rechazando a Jesús, el Salvador y el portador de la gracia, son aquellos que están debajo de la ley porque no adaptan a la gracia que Jesús traía. Ok, continuamos. Voy levantó la mano. profe, perdón. Tiene mucha mano levantada. Sí. Voy. Vamos a ser breve, porque tenemos varias personas. Sí, lo que pasa es que no me prendí el micrófono, discúlpeme, maestro. Mire, hay una cosa, nosotros vemos, tenemos que entender dos puntos de vista importantes. Jesucristo, cuando estableció aquí, en este punto de Romanos 3, lo que hace es que es la propiciación y expiación. A través de esto, nosotros tenemos la gracia del Espíritu, de la bendición de haber recibido esto por gracia a través del sacrificio de Jesucristo. Él nos sirvió como macho cabrío para la expiación de nuestro pecado. Y esto es lo que nos permite hoy gozar de la gracia
que tenemos, que no es por la ley, simplemente por cumplimiento de una ley o por una satisfacción ritual o todo, sino que ya nosotros adquirimos un acceso directo a la presencia de Dios a través del cual nosotros podemos expiar nuestro pecado. No sé si me dejo explicar. Sí, lo entiendo. Vamos a seguir viendo entonces lo que ustedes están diciendo y luego lo vamos a contrastar con lo que dice Romanos. Roberto Nova levantó la mano. Sí, la Biblia registra que toma el ejemplo de Abraham para decir que su fe, que él fue justificado no, que su fe fue tomada por justicia. Entonces, yo entiendo que la fe en las promesas del Señor era, no sé, la forma en la que las personas eran salvas. Esa es mi opinión. Tenemos que acercarnos lo más Perfecto. posible. Voy, ponle mute. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok. Vamos a ver, porque fíjense, cuando aquí está diciendo, porque lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Uno podría pensar que es a los israelitas, pero él dice que los que están bajo la ley son todos, porque él dice para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El argumento de Pablo es que todos los seres humanos están bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque él dice que los judíos tienen la ley escrita, pero los gentiles la tienen en el corazón. Que en Romanos 2 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, no tienen la ley de Moisés escrita, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, obras de amor, cuidado del prójimo, las obras de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, que hasta los gentiles, cuando hacen el bien por causa de la conciencia, ya Dios tiene cómo juzgarlos a ellos porque tienen una conciencia. Entonces, Pablo dice que todas las personas están bajo la ley, judíos y gentiles. Yesenia, veo la mano levantada. Amén, maestro. Eso mismo que usted acaba de decir, la parte de que todos, o sea, todos estamos bajo la ley y en el video también decía que en cuanto a lo que es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, bajo el juicio de Dios. Él decía que el concepto de boca cerrada es que todos callamos delante de la presencia de Dios, o sea, delante del tribunal de Dios, todos callamos, no hay manera en que nosotros no podamos justificar, que era lo que el video decía de la tarea que teníamos. Dios les bendiga. Amén. Vamos a seguir viendo este tema y vamos a seguir viendo versículos. Siempre decimos que nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero el Nuevo Testamento no dice eso. Dice Pablo en Corinto, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Luego dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Es decir, para él hay una ley, estamos en la perfecta ley. Para nosotros, el Nuevo Testamento, la ley de que de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando en Romanos citan los 10 mandamientos, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Esos son de los 10 mandamientos, en realidad. Y él dice que en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros obedecemos ese mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, estamos siguiendo la ley de Dios. No la ley ritual de Moisés, sino que Jesús dice en qué se resume la ley y los profetas. Jesús lo resume fácilmente. Jesús dice que se resume ¿en qué se resume según Jesús? Yo borro esto. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
Amén. ¿Y qué dice entonces Romanos? Que no matarás, no hurtarás, se resume en ir a ascendencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley entonces estamos cumpliendo la ley moral. Cuando vemos en Ezequiel dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Micrófono abierto. Dice, el Señor está prometiendo un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré de vosotros, dentro de vosotros, mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los ponga por obra. Dios está prometiendo que va a dar su espíritu, pero para que actuemos conforme a su ley. Necesitamos del espíritu para poder actuar conforme a los preceptos del Señor, a sus estatutos. Pero todo viene de la fe. Todo viene de la fe, porque cuando a Jesús le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le dice, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Yo necesito creer en Cristo para poder poner en práctica las obras de Dios, porque todo surge de la fe. Entonces Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley, porque nosotros creemos que la fe es contraria a la ley. Pero él dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe no va en contra de la ley, sino que la confirma. Vamos a seguir viendo cómo es eso. En Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne viviréis. Sabemos que Romanos enfatiza mucho al Espíritu Santo. En Santiago es otro libro donde se trata mucho la relación de la fe y la obra. Y hay una parte donde él dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo yo puedo mostrar mi fe? Con las obras. No se puede ver la fe es invisible. Lo que se ve son las obras, según la fe de la persona. Seguimos viendo otro texto. Dice, un versículo fuerte este. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. No fue justificado, es decir, considerado justo por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, eso es un texto como que pareciera que contradice todo lo que Pablo enseña en Romanos, por lo menos en Romanos capítulo 1. ¿No veis que la fe actuó juntamente con... No fue justificado por las obras Abraham? Lo mismo que decía Romanos 2, que Dios va a justificar a los hacedores de la ley. Romanos capítulo 2, pero si decimos que ya no hay ley, Romanos 2 dice que Dios va a considerar justo a los que hacen la ley. Romanos, eso fue el versículo que vimos la semana pasada. Que Él va a dar vida eterna a los que obedecen esa ley. Entonces, tenemos que evaluar realmente el Nuevo Testamento y ver, y no decir simplemente, no, estamos bajo la gracia, sino ver estos temas. Marcos capítulo 2, cuando llevan el paralítico y rompen el techo, Jesús dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿qué fe fue la que vio Jesús? Él vio que ellos estuvieron dispuestos a romper el techo y llevarlo, es decir, ellos estaban seguros de que Jesús lo iba a sanar, porque ellos llevaron eso a un límite. Entonces, esa obra que ellos están haciendo es lo que hace visible, es lo mismo que dice Pablo, yo te mostraré mi fe por mis obras. Juan Boy. Ya ve. Maestro, soy yo, Linet. Lo que le Ok. quería decir es que a mi Sí. entender, lo que dice Santiago, aunque uno crea que está en contradicción de lo que dijo Pablo, es a la par. Lo que pasa es que de nada sirve que uno haga algo si por creencia ya tú no lo creíste que iba a ser hecha. Cuando uno la pide y uno la da porque va a ser, es que tú de verdad estás haciendo algo dignamente creyendo en Dios. Por eso que yo digo, porque por ejemplo, yo le voy a decir, cuando nació mi tercer nieto,
él se bebió un alisolil. Casi ningún niño se salva porque bebe un alisolil, ¿verdad? Casi todos terminan mal porque le desbarata, era pequeñito, él tenía un añito y algo, estaba Le chiquitito, desbarató el le esófago. desbarató el esófago y decían que se moría. Pero yo de verdad, aunque me dijeran ridícula, yo cogí un, Un overolcito. un overolcito de él que yo dormía con él y yo, de verdad, en la iglesia, él estaba blandito como si fuera un masmelo, no se veía, no tenía cuerpo ni nada. Y yo lo alcé así en el templo, en la iglesia, y lo alcé diciéndole a Dios, pidiéndole, y yo sentí la respuesta de él porque yo lo sentí. Y eso es algo que es cuando tú lo sientes, porque aunque me digan, esta es ridícula, mira esto, yo lo hice, pero yo lo hice porque entendía que él era el único que me podía dar esa respuesta a eso que todos decían que el niño no iba a vivir, que el niño no se iba a salvar y el niño ahora tiene 8 años. Y para mí eso es parte, eso es lo que yo entiendo que la obra de hacer algo espontáneo, pero creyéndolo antes de hacerlo, es lo que hace la voluntad del Señor. Profe, yo creo en otro, eso parte también, pero hay otros aspectos importantes. ¿Cómo yo le diría a una persona que tiene hambre? No, Dios te va, le venga, la predica del evangelio y me vaya sin suplirle la necesidad del hambre que Pudiéndole tenía. hacer algo. ¿Qué va a decir? ¿A dónde está mi obra? Porque mi obra es darle la palabra, pero también ayudarlo a que él pueda ser alimentado, que él pueda suplir sus necesidades momentáneamente. Esto es una obra de fe, Es una obra de amor que viene de la fe. Amor, una sí, obra de de amor. amor, sí, así, una obra de amor, así mismo. Dice Jesús, dice Efesios capítulo 2 que Él nos salvó por gracia, somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero entonces luego dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por obras, pero luego de ser salvos, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en el mismo versículo está diciendo ahí, en la misma porción, no somos salvos por obra y sin embargo, Dios preparó para que andemos en esas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y vamos a ver que la justicia, la fe y las obras está tan mezclado que no la podemos despegar. A veces nosotros podemos vivir en pecado, vivir fríos y decir, no, yo creo en Cristo, Cristo resucitó, ya, yo con eso soy salvo. Entonces nos vamos a un extremo. Entonces, eso es lo que la Biblia quiere que tengamos, ese balance, que no estemos pensando, bueno, yo soy salvo porque, por mi buen comportamiento o irme al otro extremo. Eso es lo que la Biblia está haciendo, balancearnos. En Ezequiel 18 dice, y el hombre que fuere justo, que hiciere según el derecho y la justicia, que no alzare sus ojos a los ídolos, que no cometiere robo, que diere su pan al hambriento, que no prestare interés ni tomar usura. Y empieza a decir un sinnúmero de características. En mis ordenanzas caminare, guardare mis decretos. Todo eso es comportamiento. Dice el Señor, este es justo, este vivirá. Y a veces uno dice, no, eso es el Antiguo Testamento. Nada, eso es válido. El Antiguo Testamento es lo que usa Pablo para demostrar su punto en Romanos. En Romanos es donde Dios, para donde Pablo cita más el Antiguo Testamento de todas sus cartas. Él está diciendo, somos salvos por gracia, pero yo no puedo despegar esa salvación de una justicia práctica. Y es lo mismo que dice el Antiguo Testamento. El hombre que fuere justo, que hiciere según la justicia, entonces que se comporte de esta manera, este es justo. Lo mismo que dice Romanos 2, los hacedores de la ley serán justificados. Fuimos salvos no por obras, por medio de la fe, pero fuimos creados para buenas obras. Y luego entonces dice el texto, que si tiene un hijo que se vuelve impío, ese no va a vivir. Pero luego dice, el alma que pecare, esa morirá. Es un argumento importantísimo en el libro de Romanos, porque Pablo está diciendo en Romanos que tanto el judío que tiene la ley, peca también. Y el gentil, aunque no tiene la ley, por su conciencia, él es ley para sí mismo y también peca contra su propia conciencia. A veces hace lo bueno y a veces hace lo malo. Entonces todos, judíos y gentiles, están bajo pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces, Pablo se está alimentando desde el Antiguo Testamento. No está desconectado su argumento del Antiguo Testamento. Entonces dice, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá.
Pero tú dices, pero ven acá. El mismo texto dice, el versículo anterior, que el alma que pecare, esa morirá. Pero entonces si el impío se aparta de su pecado, ¿por qué Dios no lo mata? Sino que lo está perdonando. Entonces ahí hay una gracia. El alma que pecare, esa morirá. Pero ese pecador que merece morir, si se aparta, Dios no lo mata. ¿Y qué pasó con esa muerte ahí? En el Antiguo Testamento muere que un animal que no tiene que ver absolutamente nada con el pecador. El cordero que se sacrifica, ¿qué tiene que ver con mi pecado? Ahí estamos viendo la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Que yo no estoy sufriendo el pecado, yo no estoy sufriendo la muerte. ¿Quién la está sufriendo? La está sufriendo un animal inocente. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Yo no estoy sufriendo muerte, sino que lo está sufriendo Cristo. Entonces, la gracia está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento con un sistema sacrificial, porque si el alma que pecare esa morirá, y como él le dijo a Adán, que el que peque va a morir, si Dios hubiera aplicado eso en cada creyente, en cada persona del Antiguo Testamento, todos mueren. Porque David pecó, Abraham pecó, y sin embargo permanecieron con vida. Lenis levantó la mano. Exacto, maestro, que antes se vivía así, que había que tener mucho cuidado hasta para entrar el sacerdote a la expiación, porque si estaba en pecado, sonaba la campanita y todo el mundo sabía que era que Dios lo había, ¿verdad? Pero ahora no se tiene tanto cuidado. La gente está haciendo lo que quiera, la gente está profanando el altar, que no se vive como antes. Entonces, ahora, como te dice, cuando Jesús muere en la cruz, entonces Él es la justificación. Él es el justo, es el que nos ampara y nos defiende delante de Jehová, porque si no, tuviéramos mucho que nadie sabe. Entonces, la ley que se cumplía antes, el que no era salvo, era el que no cumplía la ley. ¿Por qué? Porque la ley vino a revelar el pecado. Al momento de que usted le dan las leyes, usted sabe que tiene que obedecerlas. Y si hay transgresión, entonces usted está pecando. Entonces, en eso está el juicio de Dios, que si nosotros no cumplimos la ley, ya que fue dada, entonces estamos pecando, estamos haciendo una transgresión. Entonces ahora, después que Jesús vino, que no fue que abolió las leyes, como muchos creen, sino que se cumplen con amor. Entonces están los mandamientos. Si nosotros conocemos los mandamientos, tenemos que llevarlos. Un impío, vamos a poner un inconverso que es ignorante a la palabra, pues no sabe. Y muchas veces saben, pero Will no están Batlanom, Patlam convertidos. de Sotsi, No de están Sotsi. convertidos. Entonces, En Bacone, están, no es igual que el que conoce la palabra. Nosotros que conocemos la palabra, por eso dice la palabra que mayor condenación hay para el que conoce la palabra. Pero el impío, el que no conoce la palabra, pues Dios puede tener en su misericordia salvarlo. Amén. Respecto a, que a ese punto que tú dices, de la obediencia al Antiguo Testamento, ellos tenían que hacer el sacrificio, pero nosotros vemos en Isaías capítulo 1 que él le dice, las gente pecadora, pueblo cargado de maldad, el pueblo de Israel, dice, príncipe de Sodoma, al pueblo de Israel le está llamando, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me hagáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Todas esas son cosas que Dios le había mandado a ellos hacer: asambleas, incienso, ofrenda, ir a los atrios, hacer los sacrificios, respetar las lunas nuevas, todas las fiestas solemnes. Dice, todas vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecida mi alma. Cada vez que ustedes hacen culto, cada vez que vienen a traerme sus diezmos, cada vez que ustedes vienen a adorarme, a mí me da asco, a mí me da ganas de vomitar lo que él está diciendo. Las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y el Señor aborrecía, ellos se estaban orando y para él era insoportable para Dios. Es decir, que no es que simplemente por ello obedecer lo que decía la ley,
ellos recibían perdón. Porque sigue diciendo el texto, dice, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Oye, Dios que nos manda a orar siempre. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esas son las obras de la ley que dice Jesús. Amar a Dios y amar al prójimo. Todos los demás rituales, si tú no cumples lo esencial, olvídate de diezmo y de que tú vas a todo lo oculto. Eso para Dios eso es secundario, eso es simbólico. Ay, que yo hago, que yo no me fallo, yo no pierdo una santa cena, que yo siempre estoy escuchando la música cristiana. Sí, pero tu corazón está lleno de iniquidad. Tú oprimes a tus empleados, le hablas mal a tu esposa. Ah, no, pero yo no fallo, yo nunca he faltado un diezmo, yo nunca falto un culto. Eso es secundario. Entonces, a veces creemos que solamente porque obedecían la ley ya eran. Dios le está diciendo en Isaías capítulo 1, miren, todas esas cosas que yo le he dicho, guardar el sábado, guardar la luna nueva, todas esas fiestas, si ustedes no aman al prójimo, no están haciendo nada. Eso es todo, esto es peor, es peor. Entonces, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, y él está ofreciendo perdón por gracia, porque ellos son malísimos, según Isaías, que le está llamando príncipe de Sodoma y Gomorra. Y ahí vemos la gracia, porque a pesar de que ellos tienen pecados tan grandes, Dios le está diciendo, vengan a mí en arrepentimiento y serán emblanquecidos. Aunque ellos estaban haciendo sacrificios, no habían recibido el perdón. No habían recibido el perdón. Estaban haciendo sacrificios. Él dice, yo no quiero ningún sacrificio, me tienen cansado. Entonces, el sacrificio no era lo que lo perdonaba, era el corazón arrepentido. Vengan a mí en arrepentimiento, entonces ahí yo lo voy ahí ustedes, si sus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, no es el sacrificio, no es el sacrificio. Hay una persona que levantó la mano que dice Galacitap. ¿Quién es? Galaxy Tab A8 tiene la mano levantada. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿quién es? Maestro, es Dorca. Yo hasta le escribí un mensajito ahorita a decirle que era yo que estaba aquí. Déjame cambiarte el nombre de Ok, Dorcas. yo tengo un aporte. Me gustaría ver lo que estaba leyendo aquí. Y Ven. dice, cuando Dios dio la ley a Israel, estaba usando a Israel como una muestra de la raza humana. Se evidenció que Israel era un fracaso y con toda razón aplicó esta evidencia a toda la humanidad. Es lo mismo que cuando un inspector de sanidad toma en un tubo de ensayo una muestra de agua de un pozo, la encuentra contaminada y declara contaminado todo el pozo. Así, Pablo explica que aquello que la ley dice, lo dice para todos los que están bajo la ley, el pueblo de Israel, a fin de que toda boca se cierre y todo el mundo, judíos y gentiles, sean declarados culpables bajo el juicio de Dios. Dice también que ningún ser humano será justificado por guardar la ley. La ley no fue dada para justificar las personas, sino para dar al conocimiento del pecado. No Conocer lo el que está bien, conocimiento. exactamente. Conocer lo que está Exacto. bien. ¿Lo escucho? Amén, así mismo, como tú dices, muy buen aporte. Sí. No el conocimiento de la salvación, sino el conocimiento del pecado. Nunca Amén. podríamos saber que es una línea torcida si no conociésemos también la línea recta. La ley es como una línea recta. Cuando los hombres se comparan con ella, ven lo torcidos que están. Amén. Bien. Amén. Excelente. ¿Cuál es la fuente de ese que leí? La fuente de este comentario es el comentario bíblico de William MacDonald, el Qué tomo bueno, número 2. qué bueno. Sigue diciendo Ezequiel. Vamos a avanzar, que hay muchos textos, amado. Esto es un tema que a veces como se da como por entendido, pero realmente no se ha profundizado realmente. La gente tiene muy sencillo, salvación, antes era por ley, ahora es por gracia. Eh,
Si uno se profundiza en lo que el argumento de Pablo en Romanos, creo que no es lo que está enseñando. Dice, seguir diciendo en Ezequiel, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, echad de vosotros vuestras transgresiones con que habéis pecado, y hacéis un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, sino, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Ahí nosotros vemos que él dice que él va a juzgarnos según sus caminos, que es lo mismo que dice el Nuevo Testamento, lo dice Pedro, lo dice Jesús, lo dice Pablo, que vamos cada uno a dar cuenta. Y cuando nosotros vivimos, como que vamos a dar cuenta, eso fortalece nuestra fe, porque entonces yo me examino, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque cuando uno nada más dice, no, es por gracia, por gracia, por gracia, uno dice, bueno, yo llego tarde al culto, es por gracia. Yo digo una mentirita de vez en cuando, es por gracia. Yo me robo la luz, pero es por gracia. Y ahí es el tema, que entonces, al creer que solamente por gracia, la Biblia entonces te pone, no, pero mira las obras. No fue justificado Abraham solamente por la fe, sino también por las obras, dice Santiago. Si la fe verdadera se manifiesta. Cuando Jesús vio la fe de ellos, él lo que vio fue su comportamiento, y eso fue lo que está. ¿Cuál es mi comportamiento? Así yo examino mi fe. ¿Cuál es mi verdadero comportamiento? Porque si no, tengo que arrepentirme e ir de nuevo entonces a la cruz. Atanasio Jiménez. Maestro, el tema me está resultando a mí bastante como fascinante. Y yo me pregunto entonces, eh, y prácticamente me hago una autocrítica. Como que a nosotros nos falta entonces la fe o la parte activa de la fe en muchas ocasiones, porque eh, nosotros no podemos encasillar a Dios a que nos dé todas las cosas que queremos, ciertamente. Pero muchas veces oramos por algo y Dios en su infinito amor nos las contesta y entonces somos nosotros los primeros sorprendidos muchas veces cuando eso sucede. Entonces yo pienso como que nos falta fe realmente, nos falta actuar en función de la fe que nosotros estamos propagando, pienso yo. No sé si estaré equivocado, ¿eh? Yo creo que la razón por la que la iglesia está como está el día de hoy es porque hemos malinterpretado la gracia y el mensaje de salvación. Realmente nos hemos quedado que es por gracia y hay mucha mundanalidad. Tú hasta tienes a través hasta miedo de confrontar a la iglesia porque nadie quiere que le digan la verdad, sino predicarle que Dios le va a resolver su problema. Sí, en estos días me parece que fue que escuché un tema así que se llamaba como abusadores de la gracia. Y realmente como que creo que sí, que muchas veces abusamos de eso. Hay una persona que dice Sara Dominican Republic, que tiene la mano levantada. Sí, profe, es Lilian Hernández, Ok. que yo tengo otro dispositivo y no sé cómo cambiarlo. No, comentarle en este punto de la fe, la gracia y las obras, cómo realmente nosotros a veces como cristianos, ¿verdad? Nos hemos dormido, pero lo que el sábado en una de las tutorías que estábamos hablando de la adoración, y por ahí va la cosa, es que nuestra vida debe tener acciones que hablen de lo que ha pasado en nosotros. O sea, Dios nos salvó por gracia y el hecho de estar en Cristo debe reflejarse en acciones que evidencian a Cristo. Y por eso ahí es que están las obras. O sea, tenemos que ser justos, tenemos que amar al prójimo, tenemos porque somos salvos por gracia. O sea, que no es una cosa no quita la otra, que es lo que está diciendo aquí la enseñanza. O sea, tenemos que entender que el hecho de ser salvos y que no hayamos tenido que hacer, porque yo amo al prójimo ahora, porque entiendo el amor de Dios, pero porque yo decida que supuestamente voy a amar a la gente, no me voy a salvar. Porque yo le dé todo mi dinero del mundo al prójimo, no me voy a salvar. Yo me salvo por creer en Cristo. Esa es la gracia.
Pero después de ahí, yo tengo que mostrar, porque mi vida ha sido transformada, yo tengo que mostrar eso que Dios ha hecho conmigo. La evidencia de mi salvación, de mi gracia, son mis obras. Y entiendo que por ahí es que va todo este mensaje. Amén. Amén. Romanos capítulo 8 creo que lo explica. Y fíjense que cuando vimos Ezequiel, que él está hablando de la justicia y del obrar del justo, él menciona un corazón nuevo, menciona el Espíritu. Entonces ya estaba apuntando a lo que vamos a ver más claramente aquí en el Nuevo Testamento. Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ah, pero yo creo en Cristo, yo estoy en Cristo, yo tengo fe. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahí están las dos cosas, está la fe, pero está la obra. Los que andan conforme al Espíritu. Porque dice, porque la ley, miren cómo tantas veces Pablo usa la palabra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley de Moisés me dice, si tú quieres ser vivo, tú tienes que cumplir todos los puntos de la ley. Entonces esa ley, maldito el que no cumple esta ley. La ley de Moisés en ese sentido me condena, porque me dice, tú tienes que ser perfecto. Y entonces me muestra mi pecado y me lleva a desesperación. Y entonces él está contrastando, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Jesús, el Pablo dice en Romanos que la ley es buena, santa y perfecta. El que es malo y malvado soy yo. La ley es buena. Entonces, era imposible para la ley salvarme, porque por cuanto era débil la ley para salvarme, por la carne, por mi naturaleza pecaminosa. Por eso era imposible para salvarme el mandamiento. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ahora en Cristo, nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo para que Cristo muere por nuestro pecado, pero nosotros somos crucificados para que nuestra naturaleza pecaminosa no reine en nosotros. Y es clavada en la cruz, junto con Cristo. Dice, Dios, Jesús condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley es lo que exige la ley. Porque hasta los gentiles cumplen la ley, dice Romano 2. Los gentiles cuando cumplen y hacen las obras de la ley muestran que ellos tienen el conocimiento y ya ellos son ley para sí mismos. Entonces, para que se cumpla lo que exige la ley, Dios envió a su Hijo, lo condena por causa de nosotros en la cruz y en la cruz nos da la victoria. Ahí morimos a nuestro viejo hombre y ahora entonces se puede cumplir la justicia de la ley. Porque ya ahora yo tengo el espíritu. La ley del espíritu de vida me ha liberado de la otra. Por mi naturaleza pecaminosa yo no podía obedecer. Pero ahora con el espíritu, y el espíritu no es nuevo. Cuando nosotros vemos a David, David está andando por el espíritu. Cuando vemos a Moisés, Moisés está siendo alentado por el espíritu. Por eso nosotros vemos un comportamiento distinto. En Josué tenían la ayuda del Señor. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, ¿cómo yo sé que yo estoy en el Espíritu? No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la ley de Moisés, en mi naturaleza pecaminosa, no me podía salvar. Pero ahora Dios ha enviado de su Espíritu, y ahora entonces yo sí puedo cumplir lo que exige la ley de Moisés, que es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Se entiende? No sé si ustedes ya habían leído Romanos 8, pero eso es lo que él está diciendo. Nosotros no podíamos, pero ahora Cristo muere en la cruz, nos da de su espíritu para que ahora nosotros podamos cumplir con lo que la justicia de la ley se cumpla ahora en nosotros, porque ahora andamos conforme al espíritu. Y hace los dos grupos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pero el ocuparme de las cosas del espíritu, que es lo mismo fruto que exigía la ley, amar a Dios y amar al prójimo.
Preguntas con respecto a esta parte. ¿Se entendió qué dice? ¿Se entendió esta Sí, parte? es entendible, pastor. Amén, amén. Amén. Se entiende Amén. perfectamente, maestro. Amén. Amén, amén. Profe, una sola pregunta. Maestro, ¿Puedo hacer una acotación? Sí, Cuando hablamos ahí del que anda en la carne, andamos en la carne, pero yo lo pudiera interpretar como la concupiscencia correcto. de mi conciencia. Yo escribí una reflexión en estos días sobre la condición humana del temor, en la cual el hombre trata de ver el pecado y queda expuesto no solo ante Dios, sino ante sí mismo. Su desobediencia le otorga un nuevo conocimiento. Estoy hablando del primer pecado, de cuando el hombre comienza a temer, que está en Génesis 3. La distinción dentro del bien y el mal. Sin embargo, este entendimiento no es puro ni es recto, surge desde la naturaleza caída, ya que corrompe, ya que está corrompida por el pecado. Y sigo acotando, dame un segundo. Sigo. A partir de su condición, el ser humano interpreta lo que es bueno desde la intención de su corazón, influenciado por su ego, buscando justificarse a través de su propio entendimiento y no desde la verdad de Dios. Esta tendencia los lleva a racionalizar su pecado y a frecuentemente a desviar su culpa proyectando en las acciones de otro. Así que en lugar de arrepentirse, lo que el hombre intenta resolver, su vergüenza intenta ocultar su vergüenza, repitiendo el patrón de Adán. Su temor no es reverente, sino es el resultado de la desconexión espiritual. Pero aún de su condición, Dios no lo abandona. Le pregunta, ¿dónde está? Con una voz de gracia, ¿dónde estás tú? No para condenarlo, sino para confrontarlo en amor y guardarlo. Este punto lo Tenemos que quiero avanzar, hermano. explicar Tiene que resolver. como parte de la parte humana, de la condición de la carne humana, que no es tan solo el pecado que nosotros vemos, la fornicación, la mentira, sino es toda la conciencia que nosotros tenemos sobre lo que es bueno o lo que es malo. A partir de ahí, creo que esto lo explica muy bien ahí. Amén. Amén. Continuamos, amado. Entonces vemos ahí, cuando dice el ocuparse de la carne es muerte. Y sabemos que es un pecado porque él dice, por cuanto los designios de la carne, es decir, lo que busca la carne, son enemistad contra Dios. Las decisiones que tomamos en la carne son enemigas de Dios. ¿Sí? Para de Dios. No se sujetan a la ley de Dios. Paga para siempre. Y de tú sí se sujeta a la ley de Dios. Porque está en la ley del Espíritu de vida, dice. Es decir, estamos en la ley del Espíritu. En Cristo Jesús. Es decir, no es que estamos sin ley. Estamos bajo la ley. Porque el fruto, lo que hace el Espíritu Santo es que el fruto del Espíritu Santo es lo que la ley exige. Lo único que yo no lo hago por demanda, lo hago naturalmente. Cuando yo estoy lleno del Espíritu, yo actúo exactamente como la ley me pide que lo haga. Ese amor, esa preocupación por los demás, llorar con los que lloran, ayudar económicamente a las personas, porque fluye del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu. Pero entonces ya, por eso es que él dice, por la fe invalidamos la ley. No, por la fe confirmamos la ley. Porque ahora por medio de la fe yo estoy en Cristo y dice, ahora vamos a abundar en pecado para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera, porque si ya yo estoy en Cristo, yo quiero actuar como Cristo actuó. Yo no quiero, si Cristo fue a la cruz por mi pecado, yo no quiero actuar de esa manera. Entonces ya por amor a Cristo y por medio de la fe, yo estoy actuando justamente, exactamente como la ley me exige que yo actúe. Pero ya no lo hago como un mandamiento, sino algo natural. Eso es lo que hace el fruto del Espíritu, que sale natural lo que la ley exige para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Él nos ha dado de su espíritu. Entonces vamos a continuar, amado.
Un ejemplo, maestro, ¿Sí? como es del Antiguo Testamento, que es de José. Se pudiera decir que José pudo haber estado en la carne en cualquier momento con todo lo que pasó, pero él siempre dio fe y testimonio de que estaba en el Espíritu. Amén. 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 Dice Romanos Ah, capítulo. ay, perdón, maestro. Sí, Eh, dígame. que, que pensando, de acuerdo a lo que usted comentaba anteriormente, hay muchas personas que, ¿verdad? Dicen llamarse cristianos y vemos que pasaron en la iglesia, hicieron confesión de fe, pero esa confesión de fe no pasó muchas veces de ahí. ¿Por qué? Porque creen que tal vez porque asisten a la iglesia, eso se ve mucho porque tienen una rutina tal vez de ir a la iglesia un domingo, como lo hace cualquier católico, vamos a decirlo así, eh, y cumplen con ciertas cosas, ya eso es suficiente para ellos obtener la salvación. No buscan que a través que el Espíritu Santo cambie en ellos muchas conductas que trajeron del mundo y muchas veces dicen, no, es que eso de mi familia, no, como que no están dispuestos a hacer que el Espíritu Santo trabaje en ellos, esas áreas que son de la carne, que no pertenecen ya a una vida en el Espíritu, obrando en base a ya lo que el Espíritu Santo hace en el hombre, después que lo confiesa y lo acepta y quiere, ¿verdad?, dejarse transformar por él. Amén. Vamos a ver ahora Romanos capítulo 3. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Porque él había dicho que por las obras de la ley ningún humano será justificado. Entonces, ¿qué ventaja tiene el ser judío o de que aprovecha la circuncisión? Dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí, con el conocimiento de la palabra de Dios ellos pueden discernir lo que está bien y lo que está mal. Dice, pero entonces él quiere condenar al judío. Ah, usted tiene la palabra de Dios. Pero él dice, ¿somos mejores nosotros que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles, porque en el capítulo anterior él dice, tú dices que no adulteres, pero tú adulteras. Tú dices que no mientan, pero tú mientes. Entonces, en el capítulo anterior, él ha condenado al judío. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles de que todos están bajo pecado. Como está escrito, él está citando el Antiguo Testamento. Y aquí él va a citar 6 versículos del libros del Antiguo Testamento. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y él los combina todos esos versículos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Él está usando la ley del Antiguo Testamento para mostrar a las personas que necesitan de Cristo. Porque si el judío se siente orgulloso porque es circuncidado, porque obedece la ley, porque él va a su sinagoga y hace todo lo que la ley exige, entonces Pablo está diciendo, mira, eso no es suficiente. Si tú no tienes fe verdadera en Dios, no te vas a salvar. Por las obras de la ley, ningún ser humano, no importa si es judío o gentil, será justificado, será considerado justo. Entonces dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre. Es el Antiguo Testamento que le está sacando eso. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Yo lo que quiero ahora es ver esos textos que Pablo está citando del Antiguo Testamento, porque a veces nosotros vemos que Pablo cita un versículo, pero nosotros nos quedamos con eso y deberíamos de ir a ese capítulo que él está citando y leerlo completo, porque Pablo tuvo que leer el capítulo completo y él decidió tomar alguno de esos versículos. Entonces, siempre es bueno al escudriñar la escritura ir atrás, al Antiguo Testamento. Cómo Pablo está usando, cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento. Uno de los textos que él utiliza es el Salmo capítulo 5. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad.
En el versículo te dice, Jehová, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Son los perversos. Entonces dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. No es por mi justicia, es por la abundancia de tu misericordia. Hay un grupo que son insensatos que hacen iniquidad. Ahora yo, por tu misericordia, yo voy a entrar en tu casa y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Yo no quiero pecar contra ti. Sigue diciendo el Salmo 5, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Pablo está leyendo ese salmo. Ahí uno se está dando cuenta que él está hablando de dos grupos de personas. Hay un grupo pecador, como él dice en el versículo de castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se les rebelaron contra ti. Pero con respecto a él, él no dice, pero yo no tengo pecado. No, él dice, endereza delante de mí tu camino. Por la abundancia de tu misericordia yo voy a estar en tu casa. Él está diciendo, yo también soy pecador, pero yo estoy esperando tu misericordia. Yo quiero que tú endereces mi camino. Dice, alegres en todos los que en ti confían. Nosotros creemos que la fe es algo nuevo del Nuevo Testamento. Pero el salmista no está diciendo yo soy perfecto y ellos son impíos. No, yo espero en tu misericordia. Endereza mi camino porque está torcido. Alégrense los que en ti confían. Es decir, Pablo está diciendo, mira, en el Antiguo Testamento ya está la fe. Se van a alegrar los que confían en Dios. Regocíjense los que aman tu nombre. Bendecirás al justo como un escudo lo rodeará a tu favor. Pero el justo necesita que te enderece su camino. Entonces no es un justo como Cristo. Entonces el justo actúa en justicia, pero no es impecable siempre. No hay justo que nunca peque y nunca haga el mal. Entonces, este salmo nos muestra que ya para el judío salvo, para el judío que estaba en el Espíritu, él admitía su pecado delante de Dios. Y por eso es que ellos eran salvos. No era porque ellos estaban sacrificando el cordero necesariamente, sino porque ellos estaban esperando en la misericordia de Jehová. Y obedecían lo que tenían que obedecer. Ah, hay que sacrificar el cordero. Pero los que sacrificaban el cordero y vivían en impiedad, el Señor no los salvaba. No es que el Señor era como tan tonto como que decía, bueno, me sacrificaron el cordero, son unos malvados, son unos violadores, son unos asesinos, pero me sacrificaron el corderito, vengan para el cielo. No, como, como leímos ahorita en Isaías capítulo 1. Hay dos grupos de personas, los impíos y los otros impíos, pero que esperan en misericordia del Señor y que están diciendo, Señor, endereza mi camino. Yo confío en ti. Yo por tu misericordia estoy en tu casa. Vamos a seguir viendo lo que él está citando. Romanos 3 también está citando Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. O sea, esto es lo que el que está citando Pablo. No hay ninguno que haga el bien. Pero entonces él dice, porque Dios está con la generación de los justos. Pero ven acá, no hay ninguno que haga el bien, pero hay gente que son justas. Del consejo del pobre se han burlado. Quienes los malvados se han burlado del consejo del pobre. Pero Jehová es su esperanza. Es decir, Jehová es la esperanza de los pobres. Es decir, ellos están esperando, están confiando. Esperanza, fe. Y entonces él clama, oh, que de Sión saliera la salvación. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Pero espérate, la cautividad de Israel fue por causa del pecado de Israel que fueron deportados. Y él está diciendo, yo quiero que Dios en su misericordia, que de Sión, de Jerusalén, salga la salvación y que él haga volver a los cautivos. Pero son cautivos por causa de su pecado. Entonces, él está admitiendo que el pueblo de Israel también es pecador. Entonces, aunque es pecador, como dice ahí, Jehová, dice, Jehová es su esperanza. Pero Jehová es su esperanza.
Ellos no están diciendo, no, que nosotros nunca pecamos, no, no. Nosotros también pecamos igual que estos impíos. Sin embargo, esperamos en Dios. O el cristiano impoluto. El cristiano también falla, pero espera en Jehová. Y de Jehová es su salvación. Y se pone ahí que Jehová tenga misericordia. Pero el impío no está buscando a Jehová. Y eso está en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que está diciendo Pablo. En el Antiguo Testamento yo estoy viendo la fe, no es algo que yo me inventé, dice Pablo. Seguimos. Isaías 59, otro texto que está usando Pablo en Romanos capítulo 3. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pueblo de Israel está, y Dios, ustedes están pecado contra Dios, y ustedes han hecho una división por su pecado. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Él está diciendo, mira la impiedad del pueblo. Por eso le está diciendo a los judíos en Romanos 3, los judíos también somos pecadores. Entonces, él quiere también ahí llevar a arrepentimiento al judío que se cree la última Coca-Cola. Porque esos textos, sus pensamientos de iniquidad, eran del pueblo de Dios. Quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Es él, al pueblo que Isaías le predicó. Sigue diciendo, y miren qué interesante en Isaías 59 lo que sigue diciendo. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Pero luego dice, y vendrá el Redentor a Sión. Él está diciendo que Israel es pecador, pero él dice que va a venir el Redentor a Jerusalén. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Es decir, en Jacob, dentro del pueblo de Dios, hay un grupo que se van a arrepentir de su pecado. Vendrá el Salvador, este es Cristo. ¿Y a quién va a venir? A los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, no los fariseos que no se arrepintieron, sino los que se arrepentían, los judíos que se arrepintieron cuando vino el Redentor a Sión, a Jerusalén. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío. Jehová está diciendo, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, lo que Dios está, el espíritu que tiene Isaías, que está andando correctamente porque tiene el espíritu de Dios, le está diciendo, mira, el Redentor viene a Jerusalén y mi espíritu va a estar sobre el pueblo y sobre los hijos de los hijos. Pero a quienes, a los que se arrepintieren, a los que se volvieren de la iniquidad. Entonces vemos cómo el texto que está citando Pablo está hablando de la pecaminosidad del pueblo, pero también está hablando del Espíritu Santo y también está hablando de Cristo, del arrepentimiento, del nuevo pacto. Entonces, estos textos están apoyando cuando los judíos, Pablo lo hablaba, no había un Nuevo Testamento, ellos le recibían esta carta y ellos lo que tenían era el Antiguo. Y él está demostrando con el Antiguo Testamento, mira, tú necesitas al Redentor, tú necesitas a Cristo. Él es el Redentor que vino a Sion. Él es la salvación. Tú eres también pecador. Entonces, seguimos viendo lo que estamos hablando, todo este tema de la ley, justicia y gracia. Si nos enfocamos solamente en la ley y en nuestro comportamiento, vamos a sentirnos justos y vamos a ser legalistas. Y cuando vemos a alguien que no hace lo que nosotros hacemos en la iglesia, nosotros nos consideramos mejor que ellos. Eso es legalismo. Pero fulano siempre llega tarde al culto y estamos con una comparadera y con lo que sea. Pero mira cómo crían los muchachos. Entonces ahí tenemos que saber que no, mi justicia no me sirve de nada, es la fe. Y luego que tengo esa fe y soy salvo por gracia solamente, entonces yo actúo conforme al Espíritu, siendo misericordioso, siendo paciente, mostrando el fruto del Espíritu. El otro grupo, el que nada más se enfoca en la gracia y realmente es una forma de justificar su pecado, es lo que se conocen como los antinomianos, porque nomos significa ley, anti-ley. Hay gente que no quieren, utilizan la gracia como una excusa en realidad, pero realmente es un libertinaje.
y la vemos que la Biblia dice que cada quien va a dar cuenta. Si yo sé que yo le voy a dar cuenta por lo que estoy haciendo cada día de mi vida, eso hace que yo me comporte diferente. Como que yo sepa que hay una cámara que me está grabando. Ah, pero yo creo en fe, pero yo le voy a dar cuenta a Dios por cada cosa, cada palabra que yo dije. Por cada palabra daremos cuenta, por cada acción, cada pensamiento. Entonces, eso me lleva a mí a una desesperación de mantenerme en fe en Cristo, porque yo digo, Señor, pero ¿cómo yo puedo ser salvo delante de ti? Yo necesito que tú me perdones y que tú me laves. Entonces, tenemos que tener un balance entre la ley y la gracia. Entonces, en el Evangelio, en la buena nueva, para nosotros ser salvos no tenemos que ser obedientes. Sin embargo, cuando creemos en Cristo, eso provoca en nosotros una obediencia natural, como fruto del Espíritu. No es que necesitamos hacer obras. ¿Cuál es la obra? Le dieron a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Crean en quien Él ha enviado, dice Jesús. Pero los que han creído en Cristo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces, es como que en un sentido, somos salvos solamente por fe. Sin embargo, somos salvos solamente por fe. Sin embargo, la fe que salva no es una fe sin obras. Miren qué cosa. No somos salvos por obras y sin embargo la fe verdadera siempre tiene obras. Es inevitable. Por eso dice, examinaos a vosotros mismos. Dice el Salmo 119, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Dios tiene que trabajar en mi corazón, dice el salmista, para yo poder andar en tu obediencia. Dice Tito capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, salvación por gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria, justa y piadosamente. Las dos cosas, somos salvos por la gracia de Dios, pero vivimos renunciando a la impiedad y viviendo justamente, piadosamente. No podemos despegar la salvación, el comportamiento recto y la fe, porque están muy unidos, demasiados muy unidos. Pero dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. ¿Por qué yo obedecí? Porque Dios hizo una obra con su espíritu. Hasta ahora, amados, preguntas o comentarios, porque esto es un tema bien, parece sencillo, pero realmente es un tema un poco pesado. Bueno, pues se está entendiendo entonces. Entonces dice, Romanos capítulo 3 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga el pecado de muerte. Entonces está destituido de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estos versículos probablemente sean los versículos más importantes para una persona ser salva. Es decir, con esos 5, 6 versículos, si una persona lo cree, tiene la salvación. Entonces, con esos 6 versículos, todo lo demás está de más. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque parecía como que Dios estaba dejando pasar como que no importara. Pero ahora, al condenar a su propio Hijo, Él está mostrando lo serio que es el pecado. Por eso Él dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es decir, Él es el justo porque condenó a un pecador, es decir, a Cristo que se cubre con nuestro pecado. Entonces, ahí Dios fue justo porque lo condenó el pecado. Pero también nos hace justo, es el justificador, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, en la cruz, Él muestra su justicia al condenar el pecado en la cruz, pero también muestra cómo Él nos hace justo, que es por medio de la fe en Cristo Jesús.
Para muchos teólogos consideran que este es el centro y el corazón de Romanos. Martin Lloyd Jones dijo, este es el acrópolis de la Biblia y de la fe cristiana. Leo Morris, con respecto a su versículo que acabamos de leer, dice, posiblemente el párrafo más importante jamás escrito. Y John Piper le llama el monte Everest de la Biblia. Hay grandes frases en la Biblia, grandes párrafos, grandes revelaciones, pero no hay nada más grande que este párrafo. Es decir, Dios enviando a su Hijo perfecto a morir por pecadores, enemigos de Dios. No hay obra más grande. Eso es lo que transforma. El amor de Dios manifestado aquí es lo que transforma a los pecadores, es lo que restituye a los que están quebrantados. Ese amor de Dios, un amor inmerecido. Ese es el Evangelio, eso es lo más importante. Y es lo que nosotros tenemos que tener siempre pendiente, aplicarnos nosotros esta verdad y también predicarla a las demás. Esto no es solamente para nuevos creyentes, esto es para constantemente recordar esa gracia de Dios, que Él estuvo dispuesto a hacer esa obra. No hay obra más grande, no hay evento más importante, no hay nada más importante que exista que la obra de Cristo. Este es el Evangelio, este es el gran mensaje y este es el poder de Dios para salvación. Profesor, esto demuestra lo que verdaderamente es el amor que debemos tener al prójimo. Ese sacrificio, ese es el punto neurálgico o la vena que corre toda la trayectoria que cubre desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia. Amén. Aquí vamos a pasar la lista en estos minutitos que me quedan. Si alguien tiene algún otro comentario antes de pasar la lista. Amén, maestro. Mientras yo estaba estudiando el capítulo 1, encontré una nota en la Biblia Vida Plena que habla acerca de la gracia, que dice que Dios da una medida de gracia como un don y lo avala en Primera de Corintios 1:4, que dice que gracia doy a mi Dios, hablando Pablo, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Y dice que a los incrédulos Dios le da una medida de fe para que puedan creer. Y que una vez que Dios le da esa medida de fe, que ya creemos en Cristo, entonces por medio del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo imparte en nosotros ese amor, esa bondad, ese deseo, ese querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros podamos hacer esas obras de las que hemos estado hablando, que hemos sido llamados a hacer en el Señor. Amén. Amén. Como dijo el profeta Ezequiel, yo pondré de mi espíritu para que andéis en mis estatutos. Amén. Voy pasando la lista. Ana Carolina Gomera. Parece que esa persona se retiró. Ana Carolina Gomera Figuereo. Está retirada entonces. Entonces, Atanasio Jiménez Bautista. Amén, presente, maestro. Belmi Zapata. Presente, maestro. Carlos, Carlos David de los Santos. Carlos David de los Santos. Carlos David de los Santos no está. Él Carlos, está ahí, pero Él está él escribiendo por el chat, maestro. parece ser como que no le funciona el micrófono. que no puedo ver la cámara. Ahora sí, presente. Amén, amén. Ok. Carlos Santana. Presente, maestro. Francisco González. Profe, él está trabajando. Entonces no puede dar esta materia, ya veo. Tiene varias inasistencias. Ya tiene 3 inasistencias, ya no va a poder dar la materia. Sí, profe. Después Está bien, está bien. Cuando Dios lo permita. Federico Rosario. Presente, maestro. Presente. Varón, no lo escuchamos hoy, varón. Presente, maestro. Presente, presente. Amén, amén. Digo que no lo escuchamos participando en la clase. No, no.
participé porque realmente en los temas, como que cada vez que se planteaba algo llegaba a una conclusión satisfactoria. Entonces decía, bueno, es por esto, está bien. Sentía que cada uno de ustedes aportaban lo que yo entendía era la solución a lo que yo me cuestionaba. Pero realmente el tema es profundo. Si yo le voy a decir algo, yo le voy a decir claro. Somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos. Y por las obras que se manifiestan como consecuencia de esa fe. Porque como dice Santiago, hay obra sin fe. ¿De acuerdo? Pero la fe, cualquier fe manifiesta obra. Ahora, la obra que salva, la obra que nos justifica a nosotros, es la fe, es la que surge como consecuencia de la fe. Y debe ser, y eso lo manifiesta Pablo en cada uno de los, en todo el libro de Romanos. Ahora nos dice, no había forma de justificar al ser humano. Se lo dice al judío, mira, tú no puedes ser salvo porque es que por la obra que tú haces, tú no eres salvo. Tú necesitas un redentor, tú necesitas un salvador, porque tu naturaleza es de pecado y de esa no te libera nadie. Hay una sentencia que dice el pago, la ley, el pago del pecado es la muerte. Y lo único que te libera de eso fue aquel que cumplió con los requisitos que se necesitaban para poder ser sacrificado por nosotros. O sea, nosotros nunca hubiésemos podido cumplir con eso, porque desde una condición de pecado, de injusticia, no podíamos apelar. Dios, en su misericordia, sin abandonar su condición, su carácter, su sustancia de justo, nos justificó. Pero no fue que abandonó su condición de justicia, pues que nos justificó poniendo en sacrificio a su hijo. Y eso todo está en mi mente. Y si yo me metí ahí, vamos a debatir muchísimo. O sea que, y se satisfizo, pero hay que como darle carácter a eso. Ya yo no encuentro para dónde moverme que no sea de manera justa. Dios le bendiga y perdonen. Amén, amén. Hipólito decide. Presente. Jaisi Moreta. Presente, profe. Juan Boy. Ahí está Juan Aquí Boy. presente, lo voy. Aquí estamos. Con dinero. Sí, Lenin señor, aquí Larcier. estamos. Lenis. Lenis de León, aquí, presente. Y Lenis Larcier. Presente. Ok. Lilian Hernández. Sí, profe. Ok. Maciel García. Presente. Ok. Melanio Matos. Presente, maestro. Amén, pastor. Mi Burgos. Pues está ahí que te graban, tú te encueras. Presente, Noemí Burgos. Lenny estaba con el micrófono ahí. No es mi Burgos. Ok. Patricia Nova. Patricia no tiene sentido. Ella no está hoy, yo creo. No, ¿verdad, Roberto? Y ella se conectó. ¿Ah? Como veo que tú eres el host, que por lo general es ella. Yo creo que no, pero vamos a ver, yo le pregunto. Sí, no la veo ahora, pero ahorita yo le di admisión. Roosevelt Martínez. Presente, maestro. Dorcas Burgos. Presente, maestro. Ya Lenny dijo que sí. Yesenia Herrera. Presente, maestra. Perfecto, ahí terminamos y justamente a tiempo. Maestro, perdóneme que pensé que era a mí cuando usted mencionó el No, nombre de sí, Lenin, sí. Okay. no hay problema. Maestro, está Sí, grabada la clase, ¿verdad que sí? claro que sí, está grabada.
Y está ahí en Classroom también. Es bueno que no la dejen para el final y cada semana vayan releyendo las clases, porque a veces los estudiantes se confían. Dicen, no, eso yo me lo sé. Y cuando viene el examen, No, se no, da no, no. la No, está tremenda. bien. No, no, eso El, hay que irlo llevando, eso hay que irlo- Pero está en bien, el, si está grabada no hay problema. Acudimos ahí. bueno, el trimestre pasado se quemaron 6. Oh, Así que, Señor Jesucristo, Padre. así que para que entendamos que no es Ayúdanos con solamente tu por gracia, Señor, con tu no gracia. es por gracia, Ay, ay, ay. también es por obra. La fe se manifiesta con las obras. En la Que clase de Manuel se quema la gente. sí, se quemaron 6. Nunca había sido tanto en realidad, pero me sorprendió. Y los estudiantes se confiaron, fue una clase virtual, y cuando me preguntaron cómo era el examen, yo dije, mira, va a ser selección múltiple. Y muchos, porque uno se da cuenta por la respuesta, ni siquiera estudiaron, no, selección múltiple, eso no está, hasta adivinando, no lo llena. Quemaron Esos 6. ganchos que hay ahí. Entonces, parece sencillo, pero a veces uno realmente no está captando lo que se está enseñando. Porque uno va a preguntar de lo mismo que estamos hablando, pero la gente no estudia y dice, no, ya yo me voy a acordar. Entonces, y también con los trabajos. O sea, eso se le da tiempo para que a veces escriben cualquier cosa y ni siquiera están respondiendo lo que está haciendo la pregunta. Es decir, vamos a darle carácter y a mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. No, maestro, y esos trabajos sirven para el examen también. Son muy refrescantes para uno responder. Amén. Amados, pasen buenas noches y Dios les bendiga. Usted no Buenas noches, maestro, que Dios lo Amén. bendiga. Dios te bendiga. A todos. Maestro, maestro, no me ha dicho nada de las reflexiones. Bendiga. Oye, Y la ha terminado de leer. Emanuel, Sí. Dios le bendiga más. Emanuel, Dígame. pues, usted no me puso presente, me puso presente, usted Sí, no me claro. mencionó. Sí, no, porque yo hablé con usted. Usted me dijo que el pastor no está. Claro, sí. Bueno, pues bástate mi gracia entonces. Queden bien. Amén, 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 amén.